Todos los miércoles en 30 más 30 te ofrecemos el espacio El Libro de la Vida. Y en el espacio El Libro de la Vida, hoy queremos hablar del libro de Esther. El libro de Esther, que no especifica el nombre de su autor, aunque las tradiciones más populares señalan a Mardoqueo, un personaje importante en el libro de Esther que próximamente a través de Radio Solidaria compartiremos contigo. Otros dicen que lo escribió Esdras e incluso Nehemías, quienes habrían estado familiarizados con las costumbres persas. El propósito del libro de Esther es exponer la providencia de Dios, especialmente con respecto a su pueblo elegido, Israel. El libro de Esther registra la institución de la fiesta del Purim y la obligación de su observación perpetua. El libro de Esther fue leído en la fiesta del Purim para conmemorar la gran liberación que trajo Dios a la nación judía por medio de Esther. Los judíos de hoy aún leen Esther durante el Purim. Podemos encontrarnos en el libro de Esther algunos versículos claves importantes. Por ejemplo, Esther capítulo 2, versículo 15. Cuando le leyó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey ninguna cosa procuró, sino lo dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. En Esther capítulo 4, versículo 4 también hay un versículo importante. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Podemos leer también en Esther capítulo 6, versículo 2. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza. El último versículo clave es Esther capítulo 7, versículo 3. Entonces la reina Esther respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. El libro puede ser dividido en tres secciones principales. De los capítulos 1 y versículos del 1 al 2 y también del 1 al capítulo 18, al versículo 18, Esther reemplaza a Vasti. Luego en el capítulo 2, versículo 19, hasta el capítulo 7, versículo 10, podemos hablar de Mardoqueo que vence a Amán. En el capítulo 8, del 1 al capítulo 10, versículo 3, Israel sobrevive al intento de Amán de destruirlos. La noble Esther arriesga su propia vida al darse cuenta de lo que estaba en juego. Ella voluntariamente hizo lo que pudo haber sido por esta ocasión una maniobra mortal y denunció ante el rey Amán, quien era el segundo al mando del reino de su esposo. Ella demostró ser una oponente inteligente y más digna, a la vez que humilde y también respetuosa de la posición de su esposo el rey. Es muy parecida a la historia de José que vemos en Génesis capítulo 41, versículos del 34 al 37, si no me equivoco. Ambas historias incluyen a monarcas extranjeros quienes controlan el destino de los judíos. Ambas narraciones muestran el heroísmo de individuos israelitas, quienes proveen los medios para la salvación de su pueblo y nación. La mano de Dios es evidente en lo que parece ser una situación desesperada que en realidad está bajo el control total del Dios Todopoderoso. En el centro de esta historia está la continua división entre los judíos y los amalecitas, cuyo inicio fue registrado en el libro de Éxodo. El objetivo de Amán es el esfuerzo final registrado en el periodo del Antiguo Testamento para la completa extinción de los judíos. Eventualmente, sus planes terminaron con su propia muerte y la elevación de su enemigo Mardoqueo a su propia posición, así como la salvación de los judíos. También es importante el tema del ayuno en este libro.
Hay 10 banquetes registrados y muchos de los eventos fueron planeados, conspirados o expuestos en estos banquetes. Aunque en el nombre de Dios nunca es mencionado en este libro, es evidente que los judíos de Susa pues buscaron su intervención, cuyo día pues empezaron a ayunar y oraron por 3 días. Esther capítulo 4 versículo 16. A pesar de que la ley que autorizaba su destrucción fue escrita de acuerdo a las leyes de los medos y los persas, que la hacían inalterable, el camino fue despejado en respuesta a sus oraciones. Esther arriesgó su vida al presentarse ante el rey sin haber sido invitada. No una, sino varias veces. Lo vemos en Esther capítulo 5, versículos del 1 al 2 y también en el capítulo 8, versículo 3. Ella no estaba satisfecha con la destrucción de Amán. Ella estaba decidida a salvar a su pueblo. La institución de la fiesta del Purín está escrita y preservada para que todos la vean y aún es observada en la actualidad. Al pueblo elegido de Dios, sin ninguna mención directa de su nombre, le fue concedida la suspensión de su ejecución a través de la sabiduría y la humildad de Esther. Podemos encontrarnos en el libro de Esther algunas referencias proféticas. En Esther se nos muestra 3 bastidores: la continua lucha de Satanás contra los propósitos de Dios y más especialmente contra su Mesías prometido. La llegada de Cristo a la raza humana fue afirmada sobre la existencia de la raza judía. Así como Amán conspiró contra los judíos con el fin de destruirlos, así también nuestro enemigo Satanás se ha declarado en contra de Cristo y el pueblo de Dios. Así como Amán fue vencido sobre la horca que construyó para Mardoqueo, así Cristo usa la misma arma que su enemigo ideó para destruirla a él y a su simiente espiritual, porque la cruz por la cual Satanás planeó destruir al Mesías fue el medio a través del cual Cristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola a la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, como dice Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Queremos terminar con la aplicación práctica. El libro de Esther muestra la elección que hacemos entre ver la mano de Dios en las circunstancias de nuestra vida y ver las cosas como mera coincidencia. Dios es el soberano gobernante del universo y podemos estar seguros que sus planes no serán cambiados por las acciones de simples hombres malvados. Aunque su nombre no es mencionado en el libro de Esther, a lo largo de todo el libro se hace evidente su cuidado providencial por su pueblo, tanto a individuos como a la nación. Por ejemplo, no podemos dejar de ver que el Todopoderoso ejerció su influencia sobre el libro y también sobre el oportuno insomnio del rey Asuero. A través del ejemplo de Mardoqueo y Esther, en este libro se muestra el silencioso lenguaje de amor que nuestro Padre usa con frecuencia para comunicarse directamente con nuestro espíritu. Esther probó tener un espíritu enseñable y bondadoso, que también demostró gran fortaleza y obediencia voluntaria. La humildad de Esther fue marcadamente diferente a la de aquellos que la rodeaban y esto le ocasionó ser elevada a la posición de reina. Ella nos enseña que el mantenerse respetuosa y humilde, aun en circunstancias no solamente difíciles, sino humanamente imposibles, nos dispone para ser el vaso receptor de increíbles bendiciones, tanto para nosotros mismos, también como para las otras personas que nos rodean. Haríamos bien en imitar sus bondadosas actitudes en todas las áreas de nuestra vida, pero especialmente durante las pruebas. Ni una sola vez se menciona en la escritura que hubiese habido quejas o una mala actitud de parte de ella. Muchas veces leemos que ella ganó el favor de aquellos que la rodeaban. Tal favor fue lo que última instancia salvó a su pueblo. Se nos puede conceder tal favor al aceptar a una injusta persecución y a seguir el ejemplo de Esther. Sobre todo de mantener esa actitud positiva, aunada con la humildad y la determinación de depender totalmente de Dios. El libro de Esther, esta tarde en el espacio El Libro de la Vida. La semana que viene, si Dios lo permite, empezaremos a hablar de las personas importantes que encontramos en este libro. Y hay unas cuantas. Hablaremos de Esther, hablaremos de Mardoqueo y es posible que también hablemos de Amán.